Esta es la nave espacial, la primera en llegar al espacio interestelar. ¡Lo logramos! La nave espacial salió del Sistema Solar en 2012 y actualmente está a más de 15.000 millones de millas de la Tierra. Al principio parecía ruido de fondo, solo más estática del oscuro infinito. El mismo tipo de pitidos inofensivos que ha estado enviando durante años desde que entró en el espacio interestelar. Esta es la primera vez que estamos explorando ahora. Comenzar a explorar esta nueva región del espacio, el espacio interestelar. Pero luego el patrón cambió. Ráfagas de partículas de alta energía impactando en ritmos que nadie podía explicar. Instrumentos que habían permanecido tranquilos durante décadas comenzaron a activarse. Las lecturas se dispararon, siguieron las alarmas, y por primera vez en años, los científicos que monitoreaban el Voyager 2 se detuvieron porque lo que vieron no coincidía con nada de lo que había ocurrido antes, algo que el Voyager no se suponía que encontrara, antes de la oscuridad. Para entender lo que Voyager podría haber visto en esos momentos finales, tienes que recordar para qué fue construido y lo que ya ha sobrevivido. Lanzada en 1977 junto a su gemela, la misión original de Voyager 2 era corta y enfocada, 5 años y 4 planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, un gran tour del sistema solar exterior, pero la nave espacial tenía otros planes. No solo visitó esos mundos distantes, transformó cómo las personas los entendían. Júpiter vino primero, y con él, llegó el primero de muchos choques. Voyager no solo capturó la famosa gran mancha roja del planeta, mostró que todo el planeta era una atmósfera turbulenta de movimiento violento, tormentas dentro de tormentas, relámpagos más grandes que continentes y bandas de nubes caóticas que se extendían alrededor de su enorme estructura. Pero la verdadera sorpresa no fue el planeta en sí, fueron las lunas. Io, en particular, dejó atónitos a los científicos. Nadie esperaba volcanes activos en una luna no tan lejos del Sol, no en una zona tan muerta del espacio, pero allí estaban. Torres de lava erupcionando en el vacío, moldeando la superficie en tiempo real. Fue la primera señal clara de que las fuerzas gravitacionales podían generar suficiente calor para crear actividad geológica, incluso lejos de cualquier estrella. Saturno siguió y su belleza era casi engañosa. Las cámaras de Voyager revelaron los famosos anillos con un detalle sin precedentes, no como un halo sólido, sino como millones de partículas individuales, algunas tan pequeñas como guijarros, otras del tamaño de montañas, y no solo flotaban tranquilamente, los anillos se retorcían, se torcían, se doblaban en lugares que nadie esperaba, moldeados por pequeñas lunas cercanas que tiraban de ellos con fuerza invisible. Estas pequeñas lunas tallaron caminos a través de los anillos como senderos presionados en polvo. Incluso la luna de Saturno, Encélado, sorprendió a todos. Mostró signos de calor bajo su superficie congelada. Grietas y crestas insinuaban que algo podría estar moviéndose debajo, tal vez incluso un océano atrapado bajo capas de hielo. Lo que parecía un mundo distante y tranquilo, resultó estar lleno de actividad y asombro. Voyager 2 luego se dirigió hacia Urano, un planeta que rompió casi todas las reglas. Su atmósfera era pálida y tranquila, pero debajo de la calma había un campo magnético diferente a cualquier otro visto antes. Irregular, extrañamente inclinado y en constante cambio. El planeta giraba de lado, probablemente volcado hace mucho tiempo por una colisión espacial masiva. Debido a esa inclinación, cada una de sus estaciones dura décadas. Cuando Voyager pasó, detectó 10 nuevas lunas moviéndose en órbitas extrañas e irregulares. También encontró 2 anillos oscuros y tenues que apenas eran visibles contra la negrura del espacio. Pero la mayor sorpresa vino de la cola magnética del planeta. Voyager detectó algo extraño, un plasmoide, básicamente una enorme burbuja de energía y partículas siendo expulsada al espacio. Era la prueba de que el campo magnético de Urano no solo era inusual, era activo, estaba cambiando. Cada parada en este viaje llevó al límite las capacidades de Voyager y reescribió los libros de texto. Y sin embargo, siguió adelante. Sin reparaciones, sin reabastecimiento, solo un pequeño corazón nuclear pulsando hacia el frío más profundo. Y Neptuno, la última parada en el Gran Tour, se negó a irse en silencio. Voyager se acercó a su atmósfera azul profundo y vio algo que nadie esperaba. Vientos más rápidos que el sonido, tormentas con sombras y una luna activa, Tritón, escupiendo penachos helados al espacio. La superficie estaba congelada, pero algo debajo se estaba agitando. Cruzando la línea. Para cuando la Voyager 2 completó su encuentro planetario final, ya había roto récords que ninguna nave espacial había tocado. Había visitado 4 planetas gigantes, descubierto docenas de lunas y capturado imágenes que cambiaron la forma en que la Tierra veía su propio vecindario. Por cada definición, la misión ya había llegado más lejos de lo que cualquiera se había atrevido a esperar. Pero Voyager no había terminado, ni siquiera cerca. Pero su viaje más importante, el que nadie podía predecir completamente, ni siquiera había comenzado. La misión entró en su fase más silenciosa y peligrosa, no por lo que podría chocar, sino por lo que podría no encontrar.
Durante los siguientes años, siguió avanzando, silenciosa, implacablemente, derivando por los oscuros confines del sistema solar, donde la luz solar se desvanece y el viento solar comienza a desaparecer. Allí, la temperatura cae cerca del cero absoluto. La radiación aumenta, y la luz del sol, que una vez fue cegadora, se debilita hasta parecer más un recuerdo. No hay planetas en esta región, ni asistencias gravitacionales, solo una lenta y fría marcha hacia la nada. A esa distancia, el espacio mismo comienza a cambiar. Se vuelve más frío y menos familiar. Y el Voyager 2, aún vivo con un goteo radiactivo de energía, se dirigía directamente hacia allí. Esta frontera invisible, la heliopausa, marca el fin de la influencia del Sol. Dentro, el viento solar empuja hacia afuera. Fuera, las partículas interestelares empujan de vuelta. No es un muro, pero sí es un umbral, una especie de cruce de un entorno a otro, más extraño. Y en 2018, después de más de 40 años en vuelo, Voyager 2 lo cruzó. La transición no fue dramática. No hubo alarma, ni bengala de señal, ni destello de cámara, solo datos, cambios, un susurro de cambio. Pero sus instrumentos captaron algo sutil, un cambio en el flujo de partículas, un aumento en la densidad del plasma y un cambio en el campo magnético. La nave espacial ya no navegaba en el viento solar, ahora estaba a la deriva en el mar galáctico más allá. Se convirtió en el segundo objeto humano en salir de la heliosfera después de Voyager 1, que había pasado 6 años antes. Pero a diferencia de su gemelo, Voyager 2 todavía tenía un instrumento de plasma en funcionamiento. Todavía tenía oídos, podía escuchar el espacio a su alrededor, y lo que detectó era extraño. Se suponía que el espacio más allá del sistema solar era silencioso, un vacío tranquilo entre las estrellas, pero no lo era. Había un zumbido, tenue, agudo, continuo. No era ruido de la Tierra, y no era del Sol. Era plasma interestelar vibrando a una frecuencia que Voyager 2 nunca había escuchado antes, y no se detenía. Continuó durante días, luego semanas, luego meses, siempre la misma frecuencia. Sin pausas, sin interrupciones, solo la extraña canción del espacio. Esta fue la primera vez que la humanidad midió la densidad del plasma en el espacio profundo a lo largo del tiempo. No una instantánea, sino una grabación continua. Y a medida que el Voyager se adentraba más, los datos empezaron a desafiar lo que los científicos pensaban que sabían sobre el espacio entre las estrellas. Cuanto más se alejaba Voyager, más claro se volvía. El espacio interestelar no estaba vacío en absoluto, solo era silencioso de maneras que no habíamos aprendido a escuchar, y mientras ese suave zumbido continuaba a través de los sensores de Voyager, algo más se estaba formando, algo inesperado, un extraño estallido. No solo un cambio en el plasma, sino una señal, una que llegaría justo antes de los datos finales. Los datos finales. Durante la mayor parte de su vida, la Voyager 2 habló en susurros, un flujo lento y distante de unos y ceros, captado y traducido suavemente por la red de espacio profundo en la Tierra. Cada señal era como un latido, retrasado, tenue, pero constante. Los científicos esperaban horas solo para recibir unos pocos bits preciosos, y cada enlace descendente exitoso, por pequeño que fuera, era un milagro silencioso, una voz desde el borde del sistema solar. Durante décadas, esta voz había sido clara, predecible, constante, hasta que dejó de serlo. Voyager 2 está ahora a más de 14.000 millones de millas de distancia. A esa distancia, incluso el comando más simple tarda más de 18 horas en llegar, y otras 18 en recibir una respuesta. Eso es casi 2 días para una sola interacción, 2 días para confirmar si la nave espacial todavía está escuchando, 2 días para saber si aún está viva. Así que cuando la señal comenzó a cambiar, nadie lo notó de inmediato. El equipo de monitoreo se había reducido con los años, algunos de los ingenieros originales se habían retirado, otros habían fallecido. Aquellos que permanecieron estaban profundamente familiarizados con las peculiaridades de Voyager, lo suficiente como para detectar anomalías, pero también lo suficientemente tranquilos como para no reaccionar de forma exagerada. Al principio no parecía un fallo, parecía ruido, estática. Probablemente uno de los instrumentos había fallado. Eso no habría sido sorprendente. La Voyager 2 funciona con menos energía que una bombilla de nevera. La mayoría de sus sistemas han sido apagados para conservar energía. Solo un puñado permanece activo, y aún esos están envejeciendo rápidamente. Pero el ruido no se detuvo. Enterrado profundamente en el subsistema de ondas de plasma, comenzaron a aparecer extraños estallidos. Eran irregulares, lentos, desiguales, pero también consistentes. Los ingenieros pensaron que podría ser interferencia, deriva del software, pero la estructura de la señal era demasiado deliberada. No se sentía aleatorio, se sentía estructurado, se sentía como si la nave espacial intentara decir algo de una manera nueva. La NASA emitió un reinicio suave, un comando gentil para realinear los sistemas de Voyager, pero no hubo respuesta. Durante semanas, la señal continuó, pero no tenía sentido. No había telemetría, ni confirmación de orientación. Era como hablar con alguien que seguía hablando, pero ya no en el mismo idioma, y luego, nada, silencio. Se convirtió en el apagón más largo en la historia de la nave espacial.
En esas horas, nadie sabía qué había sucedido. La sonda podría haberse congelado, podría haberse desalineado, podría haber chocado con algo invisible. Pero luego, el tono portador regresó, débil, pero real. Y a medida que los datos volvían lentamente en línea, algo extraño surgió en el instrumento de ondas de plasma. No era solo un zumbido de fondo, no era ruido solar, una señal de baja frecuencia había tomado forma. No coincidía con ninguna actividad solar conocida, no se alineaba con interferencias de la Tierra. Pulsaba lentamente, limpiamente, rítmico. Algunos creían que podría ser un eco, la propia señal de Voyager rebotando en un denso parche de plasma. Otros pensaban que podría ser un subproducto del proceso de recuperación, ruido creado por sistemas envejecidos despertando, pero unos pocos no estaban tan seguros porque la señal no parecía un fallo. Parecía intencional, un alivio silencioso de una máquina que ha visto más de la galaxia que cualquier otra creación humana. Sea lo que sea esta nueva señal, puede ser el último latido antes de sumirse en la oscuridad permanente. ¿Qué vio Voyager 2? Tras el apagón, mientras los sistemas de la Voyager 2 volvían lentamente a estar en línea, el flujo de unos y ceros regresó. No perfectamente, no de golpe, pero lo suficiente para recordar al equipo que la nave espacial seguía ahí, aún funcional, aún intentando comunicarse. Lo primero que llegó no fue un registro del sistema ni datos de orientación, no fue temperatura, voltaje ni telemetría de propulsión, fue información de ondas de plasma. El subsistema de ondas de plasma de la Voyager 2, uno de los pocos instrumentos que aún consumen energía, había estado registrando cambios durante el apagón, y ahora esos datos estaban llegando de vuelta a la Tierra. No se parecía al zumbido habitual de bajo nivel del espacio interestelar. Normalmente, estas lecturas reflejan la densidad de plasma ambiental, la fina sopa de partículas cargadas que flota entre las estrellas. Pero esta vez, la señal mostró algo más fuerte, un aumento distintivo de baja frecuencia. No era agudo ni caótico, pero tampoco era aleatorio. Pulsaba, se repetía. Los ingenieros lo llamaron estructurado. No una llamarada solar, no interferencia de fondo, algo con forma. La frecuencia no coincidía con nada típico. No había fuentes de interferencia conocidas, ni un origen electromagnético obvio. El patrón tenía un ritmo, como si algo, alguna región o fuerza, se estuviera moviendo de una manera que no habían visto antes. Algunos sospechaban que podría ser un eco de la propia señal de Voyager rebotando en densos bolsillos de plasma justo más allá de la heliopausa. Otros creían que podría ser una onda estacionaria creada por la frontera entre el viento solar y el espacio interestelar, reaccionando de maneras aún no completamente entendidas. Pero esto era claro, esto no era ruido. No fue un accidente. Cualquier cosa por la que Voyager 2 había pasado durante su pérdida de comunicación, había interactuado con un campo de partículas lo suficientemente denso y activo como para dejar una firma, y eso por sí solo era una pista. Voyager 2 ya había hecho historia al entrar en el espacio interestelar en noviembre de 2018. Confirmó este hito al detectar una caída dramática en las partículas solares y un aumento en los rayos cósmicos galácticos, evidencia de que había salido de la burbuja protectora de la heliosfera. Pero, ¿qué vino después de eso? Ahí es donde las cosas se pusieron aún más interesantes. Los datos ahora mostraban densidades de plasma fluctuantes, aumentos repentinos seguidos de caídas. No suave, no lineal, algo se agitaba en el vacío, y los sensores de la Voyager, aunque envejecidos, aún eran lo suficientemente agudos para detectarlo. Esto tampoco fue una lectura única. El instrumento de ondas de plasma había estado grabando pasivamente durante toda la fase silenciosa. Cuando se restableció la comunicación, todo ese retraso comenzó a fluir, brindando a los científicos una rara visión de lo que sucede en la oscuridad entre las estrellas, especialmente durante un periodo en el que se presumía que todos los demás sistemas estaban desconectados. No había prueba visual, solo vibraciones. Pero en el espacio, las vibraciones hablan más fuerte que cualquier otra cosa. Las lecturas del campo magnético, aunque no tan dramáticas como las ondas de plasma, también detectaron cambios a través de su magnetómetro. Pequeñas, débiles pero medibles. La presión magnética en el medio interestelar local no era consistente, y al superponerla con los datos de plasma, sugería un entorno dinámico, en movimiento, no el espacio silencioso y congelado que la gente suele imaginar. La idea de que el espacio interestelar es un lugar frío y silencioso siempre ha sido más un mito que ciencia. En realidad, es turbulento, está vivo. Y el Voyager 2, durante su breve apagón y recuperación, captó los bordes de esa tormenta. El equipo científico no emitió una gran declaración. No hubo titulares que gritaran, Voyager encuentra nueva región. Pero tras bambalinas había un interés silencioso. Algo en esos datos no encajaba dentro de los modelos esperados. Las formas, los intervalos, la actividad magnética, todo se sentía un poco fuera de lugar. ¿Podría haber pasado Voyager 2 por una región de plasma comprimido? ¿Podría haber rozado una distorsión, como una ondulación donde la burbuja del sistema solar se encuentra con una parte más densa de la galaxia? Aún más extraño, algunos investigadores señalaron que la orientación de la nave espacial, aunque no está completamente confirmada, podría haber cambiado ligeramente durante el evento. No está claro si esto fue un movimiento natural, un fallo o un efecto externo, pero si se hubiera movido incluso unos pocos grados, podría explicar por qué los patrones de datos eran tan diferentes de lecturas anteriores.
Aún así, no había nada concluyente, solo preguntas y patrones en los números que no coincidían completamente con las expectativas, sin imágenes restantes y apenas suficiente energía para hacer funcionar sus instrumentos, con ventanas de comunicación cada vez más estrechas cada mes. Este fue el penúltimo mensaje de la Voyager 2 a la Tierra, y lo que realmente vio estaba escrito en partículas cargadas, ritmos extraños y líneas magnéticas cambiantes. El silencio por delante. La Voyager 2 sigue moviéndose, sigue escuchando, sigue enviando pulsos débiles a través de más de 14.000 millones de millas de espacio, pero se está volviendo más silenciosa. La señal, que antes era fuerte y clara, ahora llega como un susurro retrasado 18 horas en cada dirección, dispersado por la distancia y suavizado por el tiempo. Su fuente de energía, un trozo en descomposición de plutonio 238, se está reduciendo. Cada año, la Voyager pierde alrededor de 4 vatios, apenas suficiente para mantener un solo instrumento en funcionamiento. Uno por uno, los sistemas han sido apagados. Los calentadores, los generadores de imágenes, los protocolos de respaldo, no porque fallaran, sino porque simplemente no hay suficiente energía para mantener todo funcionando. Hoy funciona con menos energía que una bombilla de luz doméstica, y sin embargo, lo que hace con esa pequeña chispa todavía importa. Los datos que envía de regreso desde el espacio interestelar son la única medición directa que tenemos del entorno entre las estrellas. Sus lecturas de plasma, sus informes del campo magnético, sus detecciones de rayos cósmicos, estos pequeños fragmentos de información están reescribiendo lo que sabemos sobre el borde exterior de la Vía Láctea, una región que antes se pensaba vacía, pero que ahora se revela como dinámica, inquieta, viva. Confirmó por primera vez la forma real de la heliosfera, la burbuja protectora del Sol. Midió cómo se comporta la radiación cósmica más allá de esa burbuja, insinuando cómo otros sistemas estelares podrían protegerse del caos de la galaxia. Incluso mostró que el espacio interestelar no es en absoluto silencioso. Emite un zumbido, y ese zumbido, escuchado por primera vez por Voyager, ahora se utiliza para estudiar áreas a las que ninguna otra nave espacial llegará en siglos. Así de importante sigue siendo su aliento que se desvanece. Ahora los ingenieros deben elegir qué permanece encendido, qué se apaga a continuación. Cada decisión es un compromiso. Cada extensión es un sacrificio. Para preservar los instrumentos que aún recopilan datos útiles, otros deben ser dejados atrás, y pronto no quedará nada por cortar. Pero el tiempo se está acabando. En algún momento de los próximos años, la señal se detendrá. No de golpe, no como un choque o una falla, solo un último mensaje inadvertido, uno que se desvanece en lo profundo sin siquiera un eco. Y cuando suceda, no será solo el fin de una misión, será el fin de una conexión. El último hilo entre la Tierra y el objeto humano más lejano jamás creado. No habrá ceremonia, paracaídas ni recuperación, solo un silencio total, porque la Voyager 2 fue más que una nave espacial, fue un traductor, un puente entre nuestro pequeño planeta azul y el vasto y frío espacio más allá. Nos mostró que los anillos de Saturno no eran lisos. Encontró nuevas lunas escondidas en las sombras de Urano y Neptuno. Registró el primer zumbido del plasma interestelar. Y en sus últimos momentos rotos, nos mostró imágenes y datos que aún no comprendemos completamente. Todavía está ahí afuera, deslizándose por pura inercia, solo movimiento, puro e interminable. Seguirá derivando por la galaxia durante miles de millones de años, mucho después de que el Sol se expanda y se desvanezca, mucho después de que la Tierra misma cambie más allá del reconocimiento, e incluso después de que se agote la energía y la señal se detenga. La nave espacial aún llevará su memoria, el metal seguirá intacto, los instrumentos seguirán congelados en su lugar. El silencio final de Voyager no significará que se haya ido, solo significa que la Tierra ya no estará escuchando. Un disco de oro viaja con él, aún unido al cuerpo de la nave. Dentro hay sonidos de risas, el latido del corazón de una madre, saludos en 55 idiomas, música de diferentes culturas, imágenes de niños, paisajes, animales, ecuaciones, ciudades, una pequeña y frágil introducción de una especie que espera ser conocida. Pero incluso cuando el Voyager 2 se prepara para apagarse, su historia no está terminada, porque lo que deja atrás podría importar incluso más que lo que se encuentra.